Amén, Señor. Amén. Usted se me acompaña de pie, por favor. Mateo 21, versos 1 al 16. Mateo 21, versos 1 al 16. Tiene ahí en su boletín, la pantalla va a decir hasta el 11, no se preocupe, su boletín tiene hasta el 16. Y unos versos ahí adicionales que desea añadir porque son cruciales. Mateo 21, versos 1 al 16. Tan pronto lo tenga, puede decir amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuche bien la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Colocó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les digo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyen lo que esos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hoy la cristiandad completa celebra lo que conocemos como la entrada triunfal. Y en particular en el Evangelio de Mateo nosotros vamos a darnos cuenta de que el escritor tiene una intención bien peculiar. Él quiere que todo el mundo se entere de que Jesús es el Rey o el Mesías prometido. Si es porque le está escribiendo primariamente a gente de Israel, a judíos. Y ellos tenían unas expectativas bien establecidas sobre lo que debía ser el rey que por tanto tiempo habían esperado. Y tal vez para muchos de ellos Jesús no cumplía con las expectativas que había en sus corazones. Por eso es que vez tras vez Mateo no solo trata de conectar la acción de Jesús como el rey que esperaban, sino que a su vez decide utilizar una cláusula bien particular. Cada vez que a Jesús le sucede o hace algo que apunta a su reinado, Mateo va a introducir una cita bíblica del Antiguo Testamento y va a decir: esto sucede porque estaba escrito. Toda su pasión es que los receptores principales de este evangelio se dieran cuenta rápido de que aunque Jesús estaba rompiendo el esquema de lo que ellos pensaban debía ser el Rey Salvador, la Escritura apuntaba a que evidentemente todo lo que Jesús hacía apuntaba en esa dirección. Estamos delante de ese Rey. Y es por eso que el sermón mío de hoy, el tema es el Rey de Gloria. Y es parte del llamado a la adoración. Esa idea en el Salmo 19, cuando el pueblo está celebrando la entrada de David. Y David está
trayendo el arca del pacto al templo. Y el pueblo está sorprendido porque David ha logrado dos cosas importantes. La primera, David ha logrado unir al pueblo de Israel. Y eso era crucial. Recuerden que antes de David, Saúl había reinado y había desagradado a Dios, y producto de sus malas decisiones el pueblo de Israel estaba dispersado nuevamente en tribus. Pero cuando David asume el trono y logra quedarse con el trono de Israel, todas las tribus se unen delante de él. Es más, ese momento es particular porque él camina en un asno y tiran los mantos delante de él. Y eso se convierte entonces en una tradición en Israel. Pero no solo eso, sino que una vez él está en el trono, David decide hacer otra cosa: levantar una casa para Dios. Y él quiere que el arca del pacto esté en Jerusalén, y la manda a buscar. Usted sabe, hay todo un problema mientras eso sucede. Pero cuando el arca llega, este chico llamado David se quita su corona, se quita su ropa de realeza y se lanza a brincar y a cantar de celebración. Y ellos entonces, el pueblo, y aquí donde se ve este salmo, el pueblo entonces irrumpe, y David le responde: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alcen vosotros sus dinteles o sus puertas, porque está entrando el Rey de Gloria. Israel lo mira y le dice: pero es que tú eres el rey, si no estás hablando de ti, ¿quién es este Rey de Gloria? Y David le responde: no soy yo, es Jehová el fuerte y valiente, es Jehová el poderoso en batalla. Alcen sus puertas, que viene el Rey de Gloria. Yo no soy el Rey de Gloria, pues ¿quién es ese rey? El Señor es el Rey de la Gloria. David tenía conciencia de que el anhelo de Dios era darle un rey a Israel. Pero aunque él era conforme al corazón de Dios, él no llenaría los zapatos del rey que Dios quería para Israel. Vez tras vez nos daríamos cuenta que Israel necesitaba un rey superior a David. Siglos y siglos pasaron hasta que ese rey por fin vino. No estamos hablando nada más y nada menos que el hijo de David, Jesús. Él es el Rey de la Gloria, el Rey que el Salmo está proclamando, el Rey que el Salmo está anunciando, es nada más y nada menos que Jesús. Ahora, este Rey Jesús, de nuevo, como les decía, rompe todas las expectativas que la gente tenía sobre lo que Él debía hacer. Pero es más aún, y esto es lo genial de Jesús, todavía continúa haciendo lo mismo en tu vida y en la mía. Y este Rey de Gloria a veces es difícil de tratar, porque nuestras expectativas de Él a veces son destruidas por Él mismo. Y nos enseña que su obrar es totalmente diferente. Ya conmigo algunos puntos tiene mi bosquejo ahí en su boletín. El primer punto que quiero que observen en el pasaje es cuando nos muestra un rey totalmente diferente. Son los versos del 1 al 11. En los primeros versos Jesús está acercándose a Jerusalén. Este es el gran momento de su entrada. Y Jesús se está preparando estos detalles con mucha cautela. Cada una de las cosas que está decidiendo hacer tiene un simbolismo importantísimo para el pueblo de Israel. Así que no es que Jesús llegó el domingo de esa semana y simplemente entró por la puerta y empezaron a suceder una gran cantidad de cosas. No, Jesús viene preparando esta entrada, y cuando se acerca decide hacerlo de la mejor manera posible. Usa símbolos que sabe que la gente alrededor identificarían rápido con las esperanzas del rey que vendría. Manda a buscar un asno o una burra para montarla. ¿Por qué? Porque los reyes descendientes de David tomaron eso como tradición. Y cuando un rey se levantaba del linaje de David, lo colocaban sobre una burra, entraba por las puertas, y los líderes de las tribus tiraban sus mantos en señal de que tú eres el rey y a ti rendimos nuestras vidas. Tú eres quien nos diriges y quien nos gobierna. Así que Jesús prepara ese momento. Le traen entonces el asno, se sienta y empieza a caminar y empieza a entrar en la ciudad, en lo que tanto Atanasio como Ireneo llamarán la semana de la pasión de Jesús. Jesús entra para abrir este gran evento.
para abrir esta gran semana y entra por las puertas de Jerusalén. De repente, Mateo hace algo espectacular. Nos dice que ante la entrada de Jesús hay unas voces que comienzan a hablar alto. Hay unas voces y tenga precaución con ellas. Atienda a las voces en el relato de los evangelios desde la entrada triunfal hasta el final. No necesitan ser las mismas personas, pero ellos van a poner en estas voces, en el pueblo, mucho de lo que tú y yo a veces experimentamos cuando de Jesús se trata. Jesús entra y está cumpliendo algunas de las expectativas de ellos, definitivo. Anda sobre un burro, entra, este es el Señor, es el Salvador. Y comienzan a cantar los que están delante y detrás de él. Sígueme a la hija de Sión, gritaban ellos. Bueno, dice David que esto se cumple para que se dé esa profecía de que él está entrando en el burrito, pero ellos comienzan a gritar: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hijo de David en el término mesiánico, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es casi como si por fin tendría su propia caravana para su elección. Todo el mundo está gritando: él tiene que ser el rey. Así que ya tiene a su caravana, ya va camino a su cuartel electoral y solo espera coronarse como el rey. Es lo que pensarían ellos. Es el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Llegó el momento. El rey que esperábamos llega. Pero como les decía, cuidado con esas voces, porque en el relato de los evangelios cambiarán sus palabras. Las voces de la multitud gritarán: Hosana al que viene en el nombre de David. Pero las voces de la multitud, una semana después, gritará: crucifícalo, 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 él no es nuestro rey. La multitud está gritando: él es el rey que esperamos. Pero una multitud similar gritará en solo una semana: pónganlo en una cruz, no lo queremos como rey. ¿Qué hace que la propuesta de reinado de Jesús sea tan rotundamente rechazada? ¿Qué hace que la propuesta de Jesús sea totalmente rechazada? Aquí va la idea, escúchala bien. Ellos querían a un rey que viniera a conquistar y a dominar todo alrededor. Claro, gritarán: crucifíquenle, porque su manera de ser rey no es la que ellos están esperando. La multitud va a gritar: crucifíquenle, porque no se presenta como el conquistador cultural y político que esperamos. La multitud va a gritar: crucifíquenle, porque entra con humildad y no con bravura, con valentía y con ejércitos. La multitud va a gritar: crucifíquenle, porque no llena las expectativas de ellos. Ahora, aquí está lo verdaderamente serio en el sermón de hoy. Escucha bien. Las voces de la multitud son ecos que resuenan muchas veces en nuestros corazones. Te lo digo de nuevo. Las voces de la multitud son ecos que resuenan muchas veces en nuestros corazones. Tal vez la palabra crucifíquelo es muy fuerte para ti, pero con tus actos y sentimientos estarías muy bien aquí gritando. Es el momento donde esperas a un Salvador fuerte que te vindique en medio de una situación donde te han humillado. Y la respuesta de ese Salvador no es vindicarte y defenderte, es pedirte que seas humilde y que seas tú quien pidas perdón. Es el momento cuando estás solicitando para que caiga la tormenta y ese Salvador decide sentarse al lado tuyo en medio de la tormenta y no callarla. Es el momento cuando le estás rogando y pidiendo que el dolor que sientes en tu corazón sea quitado y Él decide sentarse y llorar contigo ahí, en medio del dolor. Es el momento cuando le gritas y dices: sácame de esta situación, y Él se acerca y te dice: no, necesito que estés ahí, hay cosas que tengo que hacer contigo. Gritamos: crucifíquele, porque nos desilusionamos, nos molesta y fácilmente somos atraídos por la multitud que siente que sus expectativas de cómo Jesús debe ser no las está cumpliendo en mi vida.
Yo quiero que Él sea de esta manera. Voy a cantar que Él es el poderoso de Israel. Voy a cantar que Él es todopoderoso, todo glorioso, todo majestuoso. Y cuando salga el domingo del templo, voy a rogarle y a solicitarle que todo a mi alrededor sea diferente. Y me doy cuenta que Él quiere invertir las cosas. No quiere que todo alrededor sea distinto. Lo que quiere distinto es el interior de mi vida. Fácilmente podemos correr y gritar: crucifíquenle, porque no es quien yo espero que sea. Crucifíquenle. Día tras día, semana tras semana, hay gente crucificando a Jesús, simplemente renegando porque Jesús simple y llanamente no respondió como ellos esperaban que Él respondiera. Este rey es distinto, y con la cita que Mateo presenta ya nos da una específica descripción de Él. ¿Por qué hace cosas que siguen sorprendiéndonos? ¿Y por qué decide no hacer cosas que esperábamos que hiciera? Número uno, y aquí está lo genial, lo primero de la cita que va a utilizar Mateo 21, versos 4 y 5, lo ve ahí. Él dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, la entrada triunfal. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti. Ahora, la primera manera en cómo Él quiere presentar a Jesús es como un rey que llega hacia ellos. En esta ocasión en la historia, no son ellos los que buscan rey. Si has leído un poco del Antiguo Testamento, te darás cuenta que Israel en un momento dado de su vida decidió cambiar su sistema de gobierno. Era dirigido por una especie de juez que regía en conjunto al resto de las tribus, con diálogos con los otros jueces de cada tribu. No había un monarca superior porque ellos entendían que Dios era el rey de Israel. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que las demás naciones tenían rey, empezaron a desear un rey como ellas. Y le pidieron a Dios que le diera un rey fuerte, un rey que representara dignamente a Israel. Y en el discurso de Dios, cuando hace este genial, Él dice: vamos a darle a Saúl, pero recuerda, dile a ellos, Samuel, dile a ellos que estos reyes van a robarle su riqueza, van a tomar sus hijos para llevarlo a la guerra, van a hacer cosas que ellos no quieren, y se van a dar cuenta que era mejor esperar en el tiempo mío para que yo les trajera el rey que yo anhelaba traerles. Por fin se cumple el momento. No son ellos corriendo para pedir un rey, no. Aquí está Mateo tomando una cita donde es Dios mismo, hecho hombre, quien viene al encuentro de Israel para convertirse en el rey de ellos. ¡Qué belleza de descripción del Evangelio! No es tú el que corrió hacia Él, es Él el que corrió hacia ti. No eres tú el que buscaste de Él, fue Él el que salió a buscarte a ti. No fuiste tú el que se dio cuenta de que estaba perdido y empezó a correr, a gritar para que Él llegara. No, es Él el que se acercó a ti, y al verlo a Él te diste cuenta cuán perdido estaba. No es el ciego Bartimeo gritando y diciendo: alguien ha visto un tal Jesús. No, es Jesús pasando por el lado de Bartimeo y la gente hablando y Él preguntando: ¿quién está aquí? Y la gente le dice: Jesús. Y empieza a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. El Evangelio no se trata de algo que yo hago para ganarme a Dios. El Evangelio se trata de algo que Dios ha hecho para ganar nuestro corazón y nuestra vida para gloria de su nombre. Es el acto soberano de un rey amoroso que se ha acercado a nuestro barrio para cautivar nuestro corazón, romper nuestras cadenas, y que entonces nos demos cuenta cuánto lo necesitamos a Él. Ser el que se acerca. Él viene hacia ti. ¿Cómo viene hacia ti? No viene como tal vez ellos esperaban, en un corcel o en un caballo blanco, lleno de ejércitos. No, este no era el momento en que Él vendría de esa manera. Él viene humilde, montado
en un burrito. Él viene humilde. Y así te lo dice, viene con mucha humildad. Sí que está lo difícil para nosotros. Ese es el momento tal vez más complejo. Analizar y aceptar el actuar de humildad de Jesús. De que no hace ruido, pero transforma. No grita, pero convence. No hace mucho ruido, pero transforma. No destruye, restaura y transforma y sana. Ese actuar de Jesús con humildad sigue siendo fuerte, porque nosotros de nuevo, muchas áreas de nuestra vida desearíamos que Él fuera mucho más agresivo, mucho más ruidoso, mucho más visible. ¿Cuánto nos encantaría el momento en el que le estamos pidiendo que nos permita un aumento de sueldo? Se para el propio Jesús a nuestro lado y le grita al jefe: si no se lo das, te metes con el rey de él. Muchos de ustedes quisieran algo así. Es el momento donde estamos siendo acusados injustamente, y cuántos quisiéramos de nuevo que Él se acercara y todo el mundo lo viera y nos tomara de la mano, nos echara hacia atrás y nos dijera: si te metes con Él, te metes conmigo. Esa idea de Jesús como el hermano mayor que sale a defenderme todo el tiempo de forma visible y constante. Tal vez esperamos ese momento, pero no se da. Su humildad se mueve en otra dirección. Es el que me dice: estoy contigo. Tengas el aumento o no lo tengas. Y eso debe ser suficiente. Es el que dice: estoy contigo. Te crean o no te crean, aun cuando te juzguen mal. Y eso debe ser suficiente. Es el que se acerca a ti y te dice: vaya mejor o peor la situación, estoy contigo. Y eso debe ser suficiente. Su acto de humildad a veces desconcerta, pero hay mucho de belleza exactamente ahí. Ahora quiero que simplemente vea por qué Jesús es tan diferente en sus actuaciones. No solo porque entra como un rey diferente, sino porque su misión también es compleja y difícil. Déjenme pasar a la misión de Jesús. Entonces, en los versos 12 y 14, Jesús ya ha entrado a Jerusalén y todos apuntan que lo más probable el domingo, el lunes en la mañana, llega al templo. Déjame contarte un poco sobre por qué va al templo y por qué es importante en mi sermón de hoy, de manera que añadí estos versos. De seguro, muchos de ustedes no tengo que hablarles del deporte nacional de nuestro país. No es el béisbol, lo siento, no es el baloncesto, es la política. Y usted sabe que cualquier político, no importa quién sea, si se quiere tirar para las elecciones y genuinamente piensa que va a ganar, necesita 4 puntos principales en su plataforma. Yo he creído que para ser político en Puerto Rico no hay que saberse mucho, solo repetir 4 cosas muy bien. Un pequeño plan de economía, donde prometas que los empleos van a subir y que los impuestos van a bajar. Todos los años dicen lo mismo. Segundo, que vas a meterle mano al sistema de educación de manera que los maestros van a estar bien y los estudiantes también. Usted todos los años va a escuchar lo mismo. Tercero, que tienes un plan innovador contra el crimen y que vas a reducir la criminalidad y Puerto Rico se va a convertir en el destino preferido del mundo entero. Y cada 4 años usted escucha lo mismo. Ahora, no solo lo escucha en Puerto Rico, seamos honestos. Esos son los primeros 3 puntos que va a escuchar en todo el mundo. Los políticos ya no son tan ingeniosos como antes. Pero si vives en Puerto Rico, estás aquí, el 4º punto sí nos caracteriza. Tú puedes tener la educación, tu proyecto de educación, de economía y de criminalidad, pero si no tienes un plan de estatus, no vas para ningún lado. Si en todo político que se aspira a señalar
Necesitas decirle o tratar de convencer a la gente que tú has descubierto la fórmula mágica para que los puertorriqueños por fin, después de más de 600 años casi, se den cuenta que todos van a correr para una posición o una visión de estatus que tú has planificado y has trabajado. ¿Qué vas a hacer democrático? Esa conexión de los políticos nuestros de estas tres cosas más el estatus es bien similar a la manera en cómo tú entendías el Mesías en el primer siglo. El Mesías tenía dos propuestas en su agenda, dos. Los de aquí tienen 5 y tenía 2. 2. Número 1, liberar a Israel. Pero número 2, y esta era la importante, y esta era crucial, ir al templo y transformar el templo. Liberación y templo siempre iban de la mano. ¿Por qué? Porque David venció y unió a Israel, ganando a los filisteos, une a Israel, y lo próximo que hace, traer el arca a Jerusalén para entonces desear construirle un templo o una casa a Dios. De allí en adelante cualquier aspirante a ser Mesías, igual que Josías, llegaba al reino y lo próximo que hacía era restaurar el culto y levantar el templo. Cada uno de los que aspiraba a ser el Mesías soñado había dos cosas: fanfarronear con la idea de libertad nacional y con la idea de transformar el templo. Jesús entonces se acerca, ha entrado como el Mesías esperado, así que todo el mundo sabe que la segunda cita de Jesús es el templo. Si que puedes imaginarlo, todo el mundo está alrededor el lunes cuando Él se levanta. Todo el mundo sabe que Él va al templo y Él entra en el templo. Y este es el lugar o el tiempo, la temporada del año donde más concurrido está el templo en Jerusalén. Y Él entra. Y en vez de hacer algo que impresione, un discurso extraordinario, o simplemente filosofar sobre el orden del servicio, o decirle a los sacerdotes qué palabras deben usar o qué estrategia deben usar para que el servicio sea más impactante y extraordinario, Jesús decide tomar las mesas de los cambistas o los que están vendiendo, tirarlas y hacer un revuelo, de manera que cierra el templo durante un tiempo. Déjeme tomar ahí un respiro y explicar un poco qué tan serio es esto. Este es el momento donde hay más gente en Israel. ¿Por qué? Porque está la Pascua. ¿Qué se celebra en la Pascua? Es el momento donde se sacrifica a un animal por los pecados del pueblo. ¿Y a quienes Jesús le está cerrando el negocio? A los nuevos emprendedores de Israel, a los vendedores de animales. Y les cierra el negocio, tirándole sus productos al suelo. Y les dice: ustedes han dañado este lugar. Esto debía ser una casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Déjenme explicar esto que quería. Esta expresión de Jesús tiene dos niveles de entendimiento. El primero es un eufemismo interesante que describe toda una condición crucial. Fui por aquí. ¿Por qué le dice cueva de ladrones? Escuche lo genial del asunto. En Palestina, la geografía es bastante árida y desértica en muchos lugares. Por lo tanto, no hay vegetación y las montañas son específicamente rocosas. Y en esas construcciones geográficas o geomórficas de rocas se desarrollan con el tiempo una especie de cuevas. Las cuevas son peligrosas. Jesús inclusive utiliza esto en la parábola del buen samaritano. Él está pasando por el camino de Jerusalén a Jericó exactamente. Y cuando está pasando en ese camino hay una hilera de montañas como unas cuevas donde hay bandidos ahí. Así que en la parábola de Jesús aparentemente el bandido sale de ahí para asaltar a la persona. Esto sucede varias veces en este territorio de Palestina. ¿Para qué eran esas cuevas? Dos cosas: para guardar el botín de los ladrones. Número 2, para enfriarse. Si las autoridades los estaban buscando porque atracaron, robaron o mataron, ellos se esconderían en una cueva hasta que se enfríen. Y una vez se han enfriado, ya nadie los está buscando, vuelven a salir para hacer lo mismo que estaban haciendo antes. Déjenme darle el dato bíblico, por si acaso, solo el histórico. ¿Se recuerdan de David? Que un día está siendo perseguido y entra en una cueva. ¿Qué le hemos podido un nombre bonito? Era la cueva de Adulam. La cueva de Adulam es una cueva de ladrones. Y la gente con la que David está son ladrones. Aquí está lo interesante, porque David le da propósito y los reúne. Jesús
no solo le va a dar propósito a los ladrones que procuran esconderse y evitar ser confrontados con su maldad. Jesús procura cambiarles el corazón. Debe explicarlo. Esa idea es genial, porque tú y yo, es una actitud tan y tan común en nuestra vida que nos sorprende. Fácilmente somos similares a él, y Jesús lo hace con toda la intención. La palabra, y aquí está el segundo punto, la palabra ladrón que Jesús utiliza fácilmente puede ser aplicado a los nacionalistas revoltosos que querían una revolución y cambiar el mundo por medio de las armas y que se escondían en el templo. Jesús estaría diciéndolo como esto: él entra al templo, toma lo que están vendiendo, los tira al piso y le dice: ustedes están enseñando a la gente que por medio de este sistema de esclavizarlos a ellos hay una vía para esconderte cuando Dios sabe que has hecho algo malo. Y vienen aquí solo a enfriarse. Y una vez están fríos ya, vuelven a salir a hacer exactamente lo mismo de antes. Es una tendencia en nuestro corazón. La tendencia, déjame explicártelo, la tendencia a tomar nuestras vidas y actuar exactamente igual. Pensar que lo que ocurre en nuestro corazón, lo que sabemos que a Dios no le agrada, lo que sabemos que a Dios no le gusta, esas áreas en nuestro corazón que tú y yo sabemos que no están bien y que están ahí y que tú las conoces, esas áreas que Dios necesita cambiar, fácilmente nosotros procuramos hacer toda una serie de ejercicios para aquietar nuestra conciencia, tratar de enfriar ese sentido que me dice no está bien y a Dios no le agrada. Y tú y yo necesitamos, aunque suene fuerte al principio, tú y yo necesitamos a ese Jesús que en misión no solo entra en nuestro corazón, sino que su intención es volcar la mesa de nuestro corazón, regar y quitar todo lo que está dentro, porque su anhelo es cambiar nuestras vidas para su gloria. El templo era el lugar donde Dios habitaba. Ahora, el primer lugar que se convierte como una especie de templo, porque es el lugar donde Dios está, en Génesis 1 y 2, es el huerto del Edén. Adán está con Dios junto. Pero en Génesis 3, ese templo se clausura, porque Dios saca a Adán del huerto del Edén. El próximo paso va a ser levantar un tabernáculo. Allí está Dios. Israel puede ir y acercarse a cierta distancia y contemplar la gloria de Dios. Pero Israel vuelve a fallar, a pecar, a pensar que tengo el templo, tengo todos los rituales, esto es suficiente. Y el tabernáculo es destruido. Ahora Israel está en angustia. Pero David llega, unifica el reino y entonces empieza el deseo de construir un templo. No lo hace él, lo hace Salomón. Y aquí está el día en que lo inauguran. La gloria de Dios lo llena. Dios está en este lugar. Este es el lugar en el que el cielo y la tierra se juntan, porque la presencia de Dios está ahí. Y llega Jesús y rompe el templo. Lo clausura y dice: hay un paso más allá que dar. Y Pablo va a mirar todo esto y va a decir: ¿saben qué? Ahora hay un nuevo templo. Y ese nuevo templo es tu corazón y el mío. Y Él te ha hecho a ti, a ti, a ti y a ti templo de la presencia del Dios viviente. Si esta ahora es su casa, mírame bien, si esta ahora es su casa, Él va a entrar. Y hay momentos en que tú y yo necesitamos que entre como entró en este templo. Vamos a necesitar que Él entre. Tome las mesas que hemos colocado en un lugar donde no van y las tire al suelo y diga: eso no va a ir. Tú y yo vamos a necesitar, aunque suene a veces fuerte y difícil, que Él entre y diga: no, esto no está bien, déjame sacarlo. No, esto no está bien, déjame moverlo. No, esto no está bien, tengo que removerlo a un lado. Pero ¿por qué Él hace cada una de esas cosas? Lo hace, y aquí está lo genial, por amor total a ti. No sé si tienes ahí, lo tienes de seguro. Cuando vuelvas a mirar la pregunta del catecismo menor de Westminster, la de hoy, y veas cómo describe el reinado de Dios, de Jesús, Él va a decir que la intención de Jesús no es solo vencer
a nuestros enemigos, que eso es genial, como bien buen si lo decía. Es una noticia extraordinaria. Pero antes de vencer a nuestros enemigos, dice que su acto como rey es restringirnos a nosotros. Porque Jesús sabe que tú eres tu peor enemigo. Y te ama tanto, pero tanto, como para dejar que seas tú quien corra las riendas de su vida. Él te ama tanto que Él sabe que si no te restringe, te destruyes. Por amor a ti, decide entrar por mesas y cambiar tu interior completamente. Y a eso nosotros le llamamos restauración. El acto de restaurar es tomar nuestras vidas para que funcione como Dios diseñó y quiso que funcionara. Y eso implica a veces empezar a mover cosas y remover cosas aquí adentro. Y en el momento es igualmente impresionante como sucedió cuando entré en el templo, igualmente incómodo, pero la invitación hoy es, si estás exactamente en ese proceso donde Dios está removiendo áreas en tu vida, donde te está haciendo consciente de que hay unas actitudes, unas conductas, unos actos que Él desea cambiar, glorifica a Dios aunque sea complicado, porque está mostrando el amor sobre ti, está restringiéndote porque su deseo es el bienestar de tu vida para gloria de su nombre. No tengo que decir esto mucho o explicarlo más. Los padres de seguro entienden y los hijos también lo han entendido. Hay momentos en la vida donde los niños, nuestros hijos, nos piden algo con mucha pasión y deseo. Con mucha pasión y deseo. Y tú y yo sabemos que no les conviene. Si ellos están con mucho anhelo y tú y yo le vamos a decir no lo van a entender. Pero si los dejamos a su antojo, de seguro se lastiman. Y es el momento para decirles, no puedo darte esto. Yo necesito que me escuches. Aunque en el momento él no lo logre percibir, con el paso del tiempo se da cuenta de que esa acción fue una acción simple y llanamente de amor. El proceso puede ser difícil y Dios va a tumbar algunas veces. Y su misión es exactamente eso, para restaurar. Hay una parte de cambiar. Y luego de esa parte de cambiar te das cuenta que solo así puedes comprender y ver la belleza y la hermosura de la gracia del Señor. Déjeme culminar mi sermón con mi último punto. Que no solamente es diferente, no solo porque es un rey distinto, porque es un rey con una misión diferente, con un proyecto de restaurar, sino, además de eso, es un rey diferente, porque decide que los súbditos que mejor lo entienden son aquellos que nadie comprende. Mira los versos 15 al 16 conmigo, lo tienes ahí, tu boletín, capítulo 21, versos 15 y 16. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Miren cómo ocurre esto. Jesús llega, tumba las mesas, cierra el templo, pero la gente no se queda sin templo. Y esto es lo genial. Él toma el lugar del templo. Dice, mi casa, no la de ustedes, por lo tanto no pueden hacer lo que les dé la gana en mi casa, y yo la remodelo como yo quiera. Y es así que hace con nosotros. Somos su casa. Él nos remodela y nos transforma como Él desea. Mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos, que no lograron ser sanados. Y Él los sanó. Y es casi diciéndole, esto debería ser el templo, un lugar donde se sane, donde se restaure, donde se transforme. Pero Jesús necesita cerrar lo que está mal
para obrar entonces en gracia y transformar y reafirmar para que las cosas estén bien. Es el mismo movimiento que hace en nuestra vida. Cierra algunas áreas para entonces bendecir y transformar. Mueve algunas áreas en nuestro corazón para entonces sanar lo que está enfermo y transformar lo que necesita ser transformado para su gloria. Luego de estos milagros maravillosos, aquí están los súbditos ejemplares del rey. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, ya los adultos me están gritando sana, porque acaba de cerrarles el templo y de seguro formar tremendo revolú, diríamos nosotros. Pero los niños se acuerdan de las canciones de los adultos y deciden cantarlas más alto que ellos. Los niños gritaban en el templo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Mesías! Los adultos ya están desilusionados, pero los niños no, ellos están celebrando lo que Jesús está haciendo. Están sorprendidos por las acciones de Jesús. Esta no es la primera vez. Jesús le ha dicho varias veces en este evangelio que el que quiere ser parte del reino tiene que ser como un niño. Ha tomado a los niños que en aquel momento eran realmente menospreciados por la sociedad. Su opinión no valía nada, eran totalmente menospreciados, y Jesús acaba de simplemente empezar a darse cuenta que ellos están cantando aún la canción, a pesar de que la multitud ya no la canta, a pesar de que la multitud está empezando a cambiarla y a terminará cambiando por crucifíquenle. Los niños aún continúan proclamando que Él es el Hijo de David, aun cuando hace algo que a sus papás les molesta, aun cuando hace algo que a todos, a los adultos les va a molestar. Estos niños continúan viendo en esas acciones incómodas de Jesús un retrato directo de que Él es el Mesías esperado. Esa es la actitud de gracia. Miren la belleza. Estos niños no tienen todavía la capacidad de discernir lo que está sucediendo, pero se mueven en fe, no necesitan saber demasiado, ellos tienen fe. Él es el Hijo de David, tal vez uno más grande que David ahí. Los adultos se acercan y le dicen: oye, lo que están diciendo estos niños, vamos a protestarte, necesitan mandarlos a callar. Jesús les dice: claro que sí. ¿No han leído la Biblia nunca? La palabra de sus labios es el ejemplo de una verdadera adoración. Aquellos que no adoran solo cuando piensan que Dios está actuando de acuerdo a sus propias expectativas. Aquellos que adoran, aun cuando Jesús está haciendo algo contrario a lo que ellos esperaban, siguen descansando en que Él es mi Rey. Lo que Él hace siempre es mejor para mi vida, aunque en el momento no lo entienda, aunque en el momento no lo comprenda. Seguro muchos de ustedes han estado ahí, más recientemente, pasando por situaciones complicadas y difíciles, que tal vez en el momento no entendemos y no comprendemos, de quisiéramos que las cosas fueran diferentes. La invitación de estos niños es cantarle a Él como el Rey, adorarle a Él como el Rey, a seguir proclamando como el Rey que transforme y que cambie, aunque lo que esté haciendo duela, sea difícil de comprender. La fe no es una invitación a que todo esté resuelto. La fe es una invitación a confiar, aun cuando las cosas no parecen resueltas. A confiar en que el Rey soberano está dirigiendo y guiando nuestras vidas para gloria y honra de su nombre.